Shalom a todos mis amados preciosos, amadas preciosas y amigos. Hoy les quiero compartir una poderosa enseñanza que mi Señor Jesucristo me regaló para todos ustedes. Y el tema de hoy es ¿qué contienen los 7 sellos? Parte 1 y el primer sello y el comienzo del espíritu del anticristo. Hoy le iba a dar fin a esta serie de Apocalipsis 5 al verso 5 que hemos venido estudiando. Pero al ver que el primer estudio del primer sello es muy largo, entonces no le puedo dar fin todavía. Hasta no ver a dónde Dios me permite terminar esta serie que llevamos. Recuerdan que la última enseñanza que di puse una plataforma para poder hablar de los 7 sellos. Y el tema fue ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5:5 Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí podemos ver cuando Juan dice que él lloró mucho porque no había quien era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero uno de los 24 ancianos le dice a Juan, no llores. Ese quien le dijo a Juan, no llores, fue el apóstol Pablo. Y este texto bíblico tuvo su cumplimiento pleno en Cristo, quien venció en la cruz del Calvario y fue digno de abrir el libro. Y siglos después, Dios reveló el misterio de los 7 sellos a su amada iglesia por medio del ministerio del profeta William Marion Branham. Y escuchen esto, mis amados preciosos. El 30 de diciembre del 1962, cuando Dios le muestra la visión de predicar los 7 sellos, y 2 meses después es confirmado. ¿A dónde? Nuevamente de manera física, al ver la nube que apareció en el desierto de Arizona el 28 de febrero del 1963 para predicar el mensaje de los 7 sellos. Amados, preciosos y amadas, están escuchando esta poderosa enseñanza que mi Señor Jesucristo me regaló y ahora sí vamos a entrar en la enseñanza de hoy, porque lo que acabé de hablar fue una pequeñita información de lo que hablé en la última enseñanza. Y recuerden que el tema de hoy es ¿qué contienen los 7 sellos? Parte 1 y el primer sello y el comienzo del espíritu anticristo. Apocalipsis 6:1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y miré. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello predicado por el profeta William Marion Branham el lunes, escuchen esto mis amados y amadas, lunes 18 de marzo de 1963. El primer sello fue predicado por el profeta, donde él dice cosas como nunca pensé que tendría el privilegio de hablar sobre los 7 sellos. La importancia del Cordero, párrafo 21-50, y empieza a leerlo en la Biblia y explica el libro sellado con 7 sellos que nadie en el cielo ni en la tierra podría abrirlo, que el Cordero sí era digno. Aquí enfatiza mucho que Cristo es el único revelador de los misterios de Dios. Comienza la apertura del primer sello, párrafo 51-70. Lee en la Biblia y aparece que el jinete del caballo blanco empieza a advertir algo muy importante. Ahora esto pudiera sorprenderles,
porque mucha gente creía que el caballo blanco era Cristo. El caballo blanco no es Cristo. Párrafo 71-120. Esta es una de las partes más importantes del mensaje. El jinete del caballo blanco no es Cristo, y explica varias razones. Cristo aparece en la Biblia montando un caballo blanco, pero es diferente. El jinete, escuchen esto, el jinete del primer sello tiene arco, pero sin flecha, corona dada después y sale conquistando. Entonces Branja enseña que el jinete de caballo blanco representa el espíritu anticristo, entrando suavemente con engaño religioso. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a explicar algo acá acerca de lo que el profeta dijo. Y para esto vámonos a Génesis, donde nos muestra acerca del primer sello. ¿Sí? Génesis capítulo 3, verso 1, donde nos muestra que el título es Desobediencia del hombre. Y si miramos esta lectura, hay una conversación entre esa serpiente, que es el ser pensante, y una mujer. Y dice desobediencia del hombre. Voy a explicarles algo acá porque el título aparece desobediencia del hombre cuando aquí la conversa es de una mujer y un ser pensante, que es esa serpiente. Recordemos que Adán es Eva y Eva es Adán. Les compruebo con la Biblia en Génesis capítulo 5, verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Sí? Entonces, vemos que aquí ese espíritu engañador se muestra en Génesis capítulo 3, verso 1, lo que iba a ser el primer sello. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y es una mentira la que él le metió a esta mujer, porque no fue así como Dios le dijo a Adán. Y la mujer le responde a ese ser pensante. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto, perdón, y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Observen aquí algo. Cuando Dios no le dijo eso así a Adán, Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podéis comer. ¿Ok? Entonces vemos que aquí la mujer interpreta mal las escrituras. Pero a la parte donde yo voy vemos cómo empieza la serpiente, este ser pensante, este espíritu a meter engaño. Y en el verso 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vemos estas conversaciones y en el verso 4 mire cómo él le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Él viene metiéndole ese engaño de doctrina a esta mujer. Y en el verso 5, que es donde yo quiero llegar, mire cómo introdujo o cómo atrapa la presa. Cómo la atrapa. Porque mire que aquí hay algo, en este verso 5 hay algo encriptado. Porque mire lo que dice el verso 5. Aquí la atrapa la presa y mire lo que dice. Mis amados preciosos, presten atención a esto. Sino que sabes, Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal.
sabiendo el bien y el mal. Observen, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí atrapo la presa porque mire lo que dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí hay algo misterioso que lo vamos a ver ya enseguida. Y el profeta dijo que el anticristo empezaba como un espíritu, y aquí lo estamos viendo cómo él atrapó. En el verso 5 vemos una revelación tremenda, porque aquí es donde este espíritu engañador atrapa a la presa. Nos muestra tres cosas. Primero, engaño, ¿sí? De doctrina. Segundo, la sedujo con lo que le dijo. Y tercero, y tercero, entrelazó entre engaño y violencia y muerte. Porque, ¿qué pasa? Porque después de engaño viene ¿qué? Violencia, odio, destrucción, que ya lo vamos a ver en el segundo sello. Y en el verso 6 vemos que la primera Eva fue engañada. En el 5 la atrapó y en el verso 6 fue engañada. ¿Y qué pasa cuando entonces una persona es engañada? Cuando una persona es engañada, viene odio, ¿sí? Viene violencia, muerte. Por eso en el verso 5 él entrelazó entre engaño y violencia. Porque la mujer en el verso 6 vio que era agradable el fruto de comer y lo comió. Ahí se dejó atrapar. Se dejó atrapar. Observen eso, mis amados. Y cuando se dejó atrapar, que lo comió, entonces después que lo comió, ¿qué viene? Odio, engaño, destrucción, muerte. Ahí entrelazó, en el verso 5 entrelazó el segundo sello. Que eso lo vamos a ver más adelante en la próxima enseñanza. Entonces el anticristo comenzó como espíritu. Párrafo 121-170. Aquí conecta el mensaje con la Biblia y también en la Biblia dice que el anticristo primero fue espíritu y luego doctrina. Después se encarnó en un sistema religioso. Finalmente llegó a ser la bestia. El anticristo empezó como un espíritu. Desde Génesis capítulo 3 ya lo vimos, que fue el inicio de lo que iba a ser el primer sello. También habla de cómo Satanás imita todo lo de Dios. Nicea y el sistema religioso, párrafo 171-230. 230. El profeta William Mario Branham explica que el concilio de Nicea, la unión de iglesia y el Estado. Y como el sistema religioso tomó poder, entonces el edicto de Milán fue un decreto. Escuchen bien esto, mis amados preciosos. El edicto de Milán fue un decreto proclamado en el año 313 después de Cristo por Constantino y Licinio, dos emperadores del Imperio Romano. No eran papas, eran emperadores. Ese edicto declaró libertad religiosa en el imperio, especialmente para los cristianos, porque antes había sufrido persecuciones muy fuertes bajo el emperadores paganos. Antes del edicto de Milán, muchos cristianos eran engañados, eran encarcelados, otros eran asesinados, les quitaban sus propiedades, se reunían escondidos. Después del edicto de Milán, el cristianismo
el cristianismo pasó a ser legal. Se, devolvi- Se devolvieron propiedades a los cristianos. La iglesia empezó a recibir apoyo del gobierno. Observen esto, mis amados preciosos. Los obispos comenzaron a tener influencia política. Históricamente, eso aparece algo bueno porque terminó la persecución, pero proféticamente muchos creyentes del mensaje enseñan que allí comenzó la unión entre iglesia y Estado. Observen esto, y que eso fue un paso clave para el desarrollo del sistema religioso, representando el caballo blanco. Tremendo esto, mis amados, lo que fue el primer sello. La idea es esta. Antes la iglesia era perseguida, pero más pura. Luego, al recibir poder político y riquezas, comenzó a mezclarse con el mundo y con Roma. Aquí es donde la segunda Eva es engañada, cuando en el año 313, cuando el edicto de Milán. Allí el espíritu anticristo ganó terreno mediante organización y poder estatal. Por eso, William Mario Branham muchas veces habla de Constantino como una figura importante en la formación del sistema eclesiástico romano. Entonces, el edicto de Milán, ¿qué fue? ¿Una religión nueva? No, sino el momento histórico donde el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a mezclarse con el poder del imperio romano. Explica que el caballo blanco fue cambiado de blanco a rojo, de negro a amarillo, mostrando la progresión del anticristo. Aplicación espiritual. Párrafo 231, final. Habla de discernimiento espiritual, la necesidad del Espíritu Santo. Y como solamente los escogidos no serán engañados, mire lo que dijo el profeta, y como solamente los escogidos no serán engañados. Aquí nos habla que la tercera Eva no será engañada. También enfatiza, Dios revela su misterio a su novia. ¿Sí? ¿Y quién es la novia? Su amada esposa, reina. Es la que recibe los misterios, porque ella pasó de novia a esposa, cambio de nombre. Entonces, se dan de cuenta, mis amados preciosos, cómo la primera Eva fue engañada en el primer sello, cómo la segunda Eva fue engañada en el primer sello, y cómo la tercera Eva no fue engañada en ninguna de las edades. Esto es glorioso, lo que Dios ha hecho con su amada esposa reina. A ella la ha protegido de no ser engañada del sistema religioso. Y para terminar, mis amados preciosos, quiero compartirles un testimonio. El día sábado venía yo del centro de la ciudad de Medellín y venía con un compañero del barrio donde yo vivo. Y bueno, yo pagué el pasaje. Veníamos en un Uber. Y él pagó su pasaje y no tenía de vuelta el conductor para devolverle. Entonces yo le presté el pasaje al compañero. Se lo pagué. Cuando nos bajamos,
Yo le abrí la puerta a los que venían atrás, a los que faltaban para bajarse, y yo vi que el conductor puso la mano hacia atrás como cogiendo algo. Y bueno, no le presté atención. Cerré la puerta y nos vinimos. Cuando yo iba a sacar la billetera, cuando me acordé que no la tenía, yo me preocupé y le dije al compañero, hoy se me quedó mi billetera en el carro, voy a tener que volverme al centro para recuperar mis documentos. Le dije que me prestara, eh, no, él me iba a devolver la plata, el pasaje me lo devolvió y bueno, me prestó 10.000 pesos más. Yo me iba a ir para el centro, pero algo me decía, busque en su bolso que en el bolso está la billetera. Y yo ya había buscado y no tenía nada, pero algo me decía. Pero la plata que yo tenía no me daba para yo ir al centro y regresarme. Todo yo qué hice, llamé al compañero y le dije, usted, Julanito, ¿a dónde está usted, Bernardo? Me dijo, estoy aquí en la uva. Venga, me hace un favor, me va a prestar con que yo irme al centro porque es que lo que tengo no me da para ir y regresar, que por la tarde, más tarde cuadramos. Ah, venga, bueno, voy y me prestó más plata y me devuelvo. Y algo me decía, busque bien en el bolso que usted tiene la billetera. Y yo, por mi preocupación, yo no buscaba. Y volví a buscar, pero no buscaba bien. Cuando entonces ya me devuelvo, me devuelvo a esperar el carro para irme para el centro, para irme uno de los V que traía el personal ahí, esperando un carro de esos, tuve tiempo y me puse a buscar bien porque me decía el pensamiento, busque que ahí está. Y sí, y empiezo yo a buscar bien, con buen tiempo, busco y bien, bien, bien. Y sí, ahí tenía yo la billetera. Qué bonito es mi Señor Jesús, que hacía rato Él me estaba diciendo que buscara que en la billetera, que en el bolso yo tenía la billetera, pero yo en ese momento, por mi desespero, yo no buscaba bien, pero mis pensamientos no dejaban de, de estarme diciendo, y esto me llevó a que yo buscara bien y ahí estaba la billetera. Mis amados preciosos, esa es una de las maneras del Señor y amigos. Esa es una de las maneras que el Señor nos habla. El Espíritu Santo muchas veces nos ha hablado de que el Señor nos habla de muchas maneras, a través de sueños, a través de pensamientos, a través de visión, ¿sí? A través de predicación. Y esta es una de las maneras que el Señor me habló de que yo tenía la billetera ahí. Entonces, qué bonito cómo el Señor nos habla. Y cuando Él nos hable, tenemos que tener tan muy pendiente en lo que Él nos habla para eh, escuchar y obedecer cuando Él nos habla. Entonces, este es el testimonio que les comparto. Después, cuando yo ya encontré la billetera, llamo al compañero y le dije, Bernardo, ¿a dónde está usted? Estoy aquí arribita de la uva. Espéreme que ya voy para allá. ¿Qué pasó? Ya encontré la billetera. Algo me tenía a mí incómodo y me decía a mí que buscara bien en el bolso que yo tenía la billetera. Y obedecí a esos pensamientos. Cuando ya tuve un poquito de tiempo, obedecí bien a los pensamientos y busqué bien y ahí tenía yo la billetera. Y él me dice, Fabio, ¿y sabe qué era eso que le estaba diciéndole a usted? Dios. Y yo le dije, para allá es donde yo voy. Dios nos habla de muchas maneras. El Espíritu Santo nos ha dicho a nosotros que Dios nos habla de muchas maneras, de pensamientos, de sueños, de predicaciones. Entonces, mis amados preciosos, esto sucedió el sábado, el 6 de junio. 6 de junio que iba a dar esta enseñanza. Un gran chalón para todos mis amados preciosos. 6 de junio del 2026. Me sucedió eso
y fue Dios hablándome de que no había perdido nada. Un gran chalón.